Santiago, escribiendo ¿a quiénes? A las ovejas perdidas allá en la casa de Israel, ¿no? Con Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus, pero se supone que en el primer siglo, cuando escribió la carta esta, pues las 10 tribus están perdidazas total. Entonces, ¿cómo es las 12 tribus? Pues lo que no llegan a entender es que las 12 tribus es la plenitud del pueblo de Dios y que el número completo de esa plenitud está compuesta de toda nación, lengua, tribu y, como dice, pueblo, como dice Apocalipsis. ¿Cómo entras a ser pueblo de Dios? Por nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar. Y para nacer tienes que ser engendrado de una cera, de una simiente, un esperma divino. Por la palabra de Dios, la palabra es vida, la palabra es espíritu. Dios es el que da vida, Dios es el que te hace crecer. Tú puedes estar yendo a un edificio con una cruz en el techo y con un nombre y un registro público ahí en las autoridades, en la municipalidad, iglesia fulana de tal, iglesia adventista, iglesia pentecostal, iglesia, y a Dios no le impresiona en absoluto. ¿Cómo sabe Dios que tú eres miembro de ese cuerpo, de ese pueblo de Israel? Número uno, porque hizo un pacto con ese pueblo. ¿Cuál es el pacto? El día que yo perdone sus pecados. Ay, ¿cómo hago? Pues arrepiéntete. Eso fue lo que el Señor empezó a decir. O sea, en la primera parte de esta enseñanza dije que empiecen a ver Mateo y leímos Mateo 2, pero cuando el Señor estábamos leyendo, cuando se cumpliese, para que se cumpliese, estoy leyendo Mateo 4 y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, que era parte de las 12 tribus de Israel, cuando Dios repartió la tierra, le dio a Moisés, a Josué y repartió la tierra, pues esto era parte de Israel. Y dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, o sea, tribus de Israel. Tribu de Zabulón, pues era el pueblo de Dios, las tribus de Israel. Ahora, dice que él vio eso y se fue a esas regiones, a esas regiones de Zabulón, Neftalí, que eran tribus de Israel. Y dice, se fue allí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Ok, yo hago la pregunta al aire, a ver si me contestan. ¿La tierra de quién era? Tierra de Zabulón. Tierra de Neftalí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que era la tierra de Israel. Era la tierra de Israel. Como Dios dijo, ni aún en Israel he hallado tanta. Entonces, pero entonces, ¿era la tierra de Israel o no era la tierra de Israel? Como dije en la primera parte, Dios estaba buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban repartidas por todos lados, querido pueblo de Dios. Por todos lados estaban y estaba identificándolas. Identificándolas. Entonces la gente cree, la pobrecita, la mujer, la sirofenicia, la perrita, o sea, una mala interpretación. Y vamos a verlo aquí. ¿Qué tenía que cumplirse? Lo que estaba escrito, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, o sea, la tierra de Israel, camino del otro mar, al otro lado del Jordán, Galilea, ¿de qué? De los gentiles. ¿Por qué Galilea de los gentiles? Pues porque Judá había sido invadido, Babilonia, Nabucodonosor llevó cautivo a todos los judíos, a toda Judá. Ahí aprendieron a adorar a los dioses, ahí aprendieron la Cabala, el Zohar, el Talmud y todas las cosas de las profundidades de Satanás, que sí tienen cosas que, como en el principio los ángeles se metieron con las hijas de los hombres, le hicieron gigantes y Neftalí, les enseñaron un montón de secretos escondidos que Dios nunca le dijo que se los muestren.
O sea, que hay cosas escondidas, ciertas y verdaderas, sí. Que la astrología tiene cosas, sí. O sea, pero ¿quién te mandó a enseñar? Pues los rebeldes, los ángeles caídos y por ahí esta gente que tiene un conocimiento del árbol de la vida, del Talmud, de todo eso y de la numerología, de la simbología y del templo de Salomón y de la masonería y del compás y de los números y que sí, usan todo ese conocimiento oculto que se lo entregaron en primer lugar a los ángeles caídos para tomar ventaja y esclavizar al resto de la humanidad. Ay, no, pero mira, son los bendecidos, son los hijos de Dios. ¿No ves cuán benditos son los más prósperos? Yo estaba igual hace años, hermano, créeme. Yo decía, benditos sean bendigo a Israel para no ser maldecido. O sea, Dios en su misericordia me miraría y decía, ay, Dios mío, los ángeles, sí, Señor, Dios mío, se agachaban la cabeza de vergüenza. Me los estoy imaginando. Pero bendito sea el nombre del Señor, que no hay nada oculto ni escondido, que no haya de salir a la luz y que no vaya a ser conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando? De esto, Galilea de los gentiles, de los Gojim, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, los mundanos y los corrompidos y pervertidos. ¿Qué pasó? Vio gran luz, los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, ¿qué significa? El Señor buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que significa tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, o sea, tierra de Israel. ¿Dónde están mis hijos? Y la gente, esos los judaizantes y los que les gusta la Torá y el tzitzí, el Shabbat y las fiestas y los tabernáculos y creen que son superiores a los demás que no entienden el hebreo. Esos están más ciegos que los demás, por si acaso. Peor. Entonces, está aquí en la tierra de Israel, pero estaba buscando sus ovejas. Esta tierra, esta gente, estaba escuchando a la luz misma. El Señor Jesús es la luz del mundo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde qué momento? Aquí lo dice, desde entonces. ¿En qué momento? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pues estaba ahí por la zona de Jerusalén. Se fue al norte, a toda esta zona que estoy hablando. Esa zona conoció y vio al Dios bendito caminando en la tierra, predicando, sanando y dando a conocer. ¿Y qué hablaba? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos mencionado en los versículos que di, cuando vendrán del oriente, del occidente, norte, sur, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando del Israel y de las naciones donde están esparcidos y van a reunirse. ¿En dónde? No en la tierra de Aelia Capitolina, no en la tierra de los filisteos de Palestina. Estamos hablando de otro tema. Una cosa que ha estado oculta para los que dicen ser sabios, los que creen que ven y se quedaron ciegos, pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Y Dios no le entrega sus perlas a cualquiera. Y ahí vienen los que critican. Ya a ti sí, seguro, Felipe y todo. Pero ¿por qué no tienes la humildad de por lo menos derramar un poco de lágrimas en la presencia de Dios a solas? Si eres capaz, como dijo el apóstol un día uno, por si quizás te conceda a Dios que te arrepientas, aunque la procuró con lágrimas. O sea, gente que ni siquiera llora en la presencia de Dios, pidiéndole luz a Dios, que le muestre la verdad, y creen que Dios está obligado al señor doctor en teología. Cree que Dios le va a enseñar. Y se leen enciclopedias y comentarios bíblicos de Scofield, y se van al seminario bíblico y al seminario teológico, y salen hechos unos empavonados y creen que saben algo. Repito,
Nicodemo, Anás y Caifás y Saulo de Tarso sabían mucho más que tú, y mucho más que yo. Pero estaban ciegos totales porque no sabían quién era Dios. Entonces, vamos en esta segunda parte y estamos a punto de enseñar lo que significa cuando el Señor dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estamos en el capítulo 15 de Mateo. Entonces, estamos leyendo. Quiero leer todo el contexto. Todo el contexto, cuando no me queda otra, Dios mío. Voy a leer rapidito. Capítulo 15 del primer versículo. Entonces se acercaron a él ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. No eran los clásicos, eran ciertos, un poco diferentes. Porque la pregunta que le hacen es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor les contesta con otra pregunta. ¿Y ustedes por qué también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, para seguir avanzando, estaba discutiendo con esta gente, cuando no, con los escribas y fariseos, con los más intelectuales, y llamando así a la multitud. O sea, después de decirle todo esto a estos fariseos, escribas, a estos judíos, llama a la multitud, así vengan, a la gente, a la multitud. Y créanme, la multitud había de todo. Pues en Jerusalén, una ciudad cosmopolita, que ahí se juntaban de todas las naciones, pueblos y lenguas. Es más, cuando el día de Pentecostés, ahí estaban partos, medos, elamitas, árabes, de todos. O sea, que Jerusalén era un centro estratégico, geográfico, de conexión entre Europa, Asia, África, etc. Entonces, llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, pues porque no entendían, le quieran estar seguros, le dice, ¿sabes lo que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero Jesús, el Señor, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces yo pido la explicación a la gente. ¿Cómo entienden esto? Se supone que los escribas, los que transcribían y letra por letra, tilde por tilde, y eran bien fanáticos, bien religiosos, guardaban la Torá, pues eran judíos, israelitas, conocían la ley de Moisés. Yo pregunto, porque los fariseos eran rigurosos, pero no es que el Señor vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué no vino por estos? No vino por esto porque Dios sabía quiénes son los suyos. Está reconociendo a las ovejas perdidas de Israel. Estos definitivamente no eran. Entonces, se ofendieron. Los discípulos, oye, tú sabes que se ofendieron esta gente. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Toda planta que no plantó mi Padre, no solamente la voy a dejar ahí quieta, no, va a ser desarraigada. Desarraigada. Una planta se planta en la tierra. Dios acá, hablando en parábola, en alegoría, está hablando de que esta gente, es lo que leímos en Mateo, cuando vosotros estéis desechados, excluidos, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y todas las ovejas perdidas de Israel repartidas por toda la tierra, cuando se sienten a comer en la mesa, en el reino de los cielos, y ustedes queden excluidos, o sea, desarraigados de la tierra, como está escrito, los impíos serán desarraigados de la tierra, y los que habitarán eternamente en esta tierra es el pueblo de Dios. Ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Entonces ese es el verdadero Israel, el pueblo en el que Dios, el Dios de Israel, y claro, estos tuvieron tremendo privilegio, a ellos les fue dada la palabra, la promesa, la ley, la promulgación, el pacto, lógico.
el olivo. Bendito sea aquella gente que recibió. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo crucificaron. Dejadlos, les dijo a sus discípulos, no a la multitud, a los discípulos. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el problema. El problema, hay un canal de YouTube que tiene no sé cuántos cientos de miles. Así dice la Biblia, creo que se llama. Y hay uno, creo que es un cubano de aquí, Estados Unidos. Así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y hay uno que para criticando a todo el mundo. Lo que hace es criticar a todas las falsas doctrinas. Y él está esperando el rato también. Está girando a 1600 kilómetros por hora. El Señor lo dijo no a todos, a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? A los que Él les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no. Y si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esa es mi preocupación. Veo tantos ciegos enseñando, pero el problema es que lo miran un montón de gente. Y de acuerdo a lo que dijo el Señor, y yo le creo todo lo que dijo, ambos van a caer al hueco los dos. Entonces respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echa? O sea, Dios en su bendita paciencia les explica a ellos con más detalle. Porque no te creas que es fácil. Aunque los discípulos le han dado saber los misterios, eso no significa que ellos lo van a entender automáticamente. No, o sea, ellos tienen que esforzarse. Ustedes también son entendimiento, no entienden y se los explica. Del corazón salen los malos pensamientos. O sea, ¿quiénes son los ciegos y guías de ciegos que al final se van a perder porque dejaron lo más importante, la palabra, el mandamiento de Dios, por seguir tradiciones y enseñanzas y doctrinas falsas? ¿Qué era lo importante? Lo importante es que para entrar tienes que dejar, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. O sea que lo que está hablando Dios es de que sí, que sus discípulos, su pueblo, las ovejas perdidas, tienen que ser santos. Sí, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Ustedes saben cuántas veces me han criticado porque yo predico la santidad y me han dicho santurrón. Para mí es una medalla aquí. Dios mío, es un galardón más en mi armadura de guerra. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí predicamos la santidad absolutamente. Santidad al Señor Dios Todopoderoso. Su pueblo es santo. Bendito sea. Así es. Su iglesia como es gloriosa. Como sin mancha, sin mentira, totalmente. Totalmente. Y para alguno que se está sintiendo medio mal porque la está embarrando, bueno, pues el Señor dice, si alguno hubiera pecado, todavía la sangre del Señor está hablando. Tenemos abogado. Si confiesas, te arrepientes, y Él te limpia. Si alguno, abogado tenemos. Entonces, son excepciones por la bendita misericordia de Dios. Entonces, ahí viene el pasaje que recién venimos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, al norte por el lado del mar oeste. Tiro y Sidón. Ok. He aquí donde está Palestina hoy. Donde está Hamas. Donde están los terroristas. Y aquí dice una mujer cananea. Ah, no, esta cananea. Había salido de aquella región. De ahí había salido. Y esta mujer griega sirofenicia de nación, dice en otra parte en Marcos capítulo 7:24, creo, a ver, para confirmar, porque pues aquí estamos enseñando.
Entonces el capítulo 7 de Marcos, levantándose la misma historia vista y testificada con segundo testimonio por Marcos, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¡Wow! Se postró a sus pies. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26, la mujer era griega. Número 1, griega. Número 2, era Ciro-Fenicia, una mezcla de asirios con fenicios de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea que quiere decir que en el tiempo del Señor Jesucristo, Siria y Fenicia era una nación, pero sin embargo, conforme al repartimiento que Dios le hizo a Moisés y a José y a Abraham y la tierra que le prometió, pues Tiro y Sidón también pertenecían a Israel. Pero Dios reconoce que esta mujer era de nación Ciro-Fenicia, griega, y estaba en esa región de Tiro y de Sidón. Entonces voy a leer el capítulo 15 de Mateo, donde ella le dice, le rogó, mi hija es gravemente, ¿no? Le rogó y le dijo, Señor, clamaba, Señor, hijo de David. Y cuando ella dice, Señor, Curios, hijo de David, es que esta mujer era griega, Ciro-Fenicia, cananea, era una perrita, ¿no? Así interpretan los doctores de la ley, así esos fariseos y escribas que conocían Biblia, y a sus discípulos dijo, déjenos esos ciegos, porque interpretan estúpidamente sin saber lo que hablan. Ellos creen que saben y no saben nada. Entonces, esta perrilla, ¿no? Y hoy día también hay un montón de esos orgullosos, porque Dios está buscando a las 12 tribus de Israel, que hay que ver dónde están. No, que yo me he apellido Pérez y Rodríguez y todos los que terminan en Z, esos son algo de judío tenemos. Esos están peor todavía. Entonces, ¿qué pasó con esta perrita según estos escribas y fariseos? No, pero el Señor fue que le dijo eso. Pues vamos a ver. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. ¿Por qué será que no le respondió palabra? Querido pueblo de Dios, porque de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios y a toda la verdad de Dios, lo que implica que no le respondió palabra, era porque tenía que hacer la obra como la tenía que hacer, de una manera correcta, justa, que se cumpla toda justicia. Tenía que ir a Jerusalén. Tenía que testificar a los escribas, a los fariseos, a Anás, a Caifás. Tenía que dar testimonio a Poncio Pilato, que conste en la historia que cuando él apareció había un imperio romano donde Tiberio César era el que estaba allí. Tenía que ser geopolíticamente identificable en la historia, para que en el día de hoy los musulmanes, los judíos, los ateos, cuando dicen estamos en el año 2023, yo le diría, so pedazo ignorante, ¿2023 de qué? Sí, cuando tú dices eso, estás reconociendo que aunque no lo quieras, aunque lo niegues, la historia fue partida cuando el Dios glorioso visitó la tierra. Para algunos hace 2023 años. Para mí, este es su servidor, solamente 1023. Pues ahorita no estoy para enseñar el por qué, pero les recomiendo a Fomenko, a Anatoly Fomenko, para que vayan estudiando por ahí todos sus libros y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, estamos siguiendo aquí la famosa frase. El Señor Jesús no le responde palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, porque la mujer, créanme, yo quisiera saber
cómo se siente un padre, una madre, cuando ve que tus hijos, o tu hijo, o tu hija está no solamente atormentada, sino gravemente atormentada, y tú sabes que tienes allí al hijo de David? O sea, esta mujer conocía el Dios de Israel. Ella conocía y sabía el testimonio de quién era el Dios de Israel. Y ella misma se consideraba, porque así la habían hecho sentir toda esa casta de religiosos, que la consideraban un perrillo, una mezclada con la chusma, con los babilonios, y que vinieron a vivir ahí a la tierra de Israel, y era una samaritana y no se juntaban. Entonces ella misma sabía que eso es lo que pensaban de ella, pero ella buscó al Dios de Israel, al Dios que daba testimonio desde hacía tiempo quién era el Dios de Israel. El Dios de Israel es el Dios de toda la tierra. Y a Nabucodonosor ya saben lo que le pasó. Se convirtió en una bestia que lo hizo comer pasto por un montón de tiempo, hasta que entendió y le dio la gloria a Dios, porque se la creyó. Y ahí dijo: tú eres el Dios. Él sí, le dijo Dios. Así que le dice a sus discípulos, porque era fuerte, era persistente. Se acercaron sus discípulos y le rogaron: Señor, por favor, Señor. Acuérdense, para que sus discípulos le rueguen, o sea, vean ese picture, ese frame, esa película, vean esa escena, para que sus discípulos le rueguen, no que le pidan o le exijan, sino le rueguen. Es que porque el Señor aguantó bastante rato que la mujer grite, llame, clame, invoque y grite pidiendo misericordia, hijo de David, Señor. O sea, eso fue bastante. Tanto que los mismos discípulos estaban medio confundidos, no sabían qué hacer y le rogaron, porque fue fuerte y el Señor estaba en silencio. El Señor, todo lo que hace o lo que deja de hacer, lo hace con un propósito. Lo hace para enseñar y para establecer un principio. Se quedó callado cuando le ruegan y le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, la mujer estaba siguiéndolos mientras estaban caminando. Ella los seguía, no paraba. Entonces él, respondiendo, dijo: ¿a quién se lo dijo? A ver, porque la gente ha entendido por años lo que no está escrito. Así como la gente entiende por años: ay, el justo por la fe vivirá. Pero sí, eso dice la Biblia, pero la gente entiende, los pecadores, no, el pecador por la fe vivirá. Eso es lo que entiende la gente. Acá, la gente que ha entendido, acá dice: él respondiendo dijo. ¿A quién le dijo? ¿A la mujer? No, a la mujer no le dijo. No soy enviado, le dijo a sus discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, discípulos, a ver, niños, esta mujer griega, sirofenicia, cananea, hecha una perrita, un animal, está que grita, está que invoca mi nombre. Reconoce que yo soy hijo de David, yo soy el que soy. Está reconociendo, ¿no es cierto? Ustedes la están escuchando. Está que desde hace rato nos está siguiendo. Y ustedes me piden que yo la despida porque es una perrita, ¿cierto? Eso es lo que interpretas. Ese es el corazón de los evangélicos de hoy día. De las raíces hebreas de hoy, de los que guardan el Shabbat y que se dejan la barba, porque no saben ni por qué se dejan la barba, no saben ni por qué se ponen esto. El Señor los mira y les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sabes? Eso es todo lo que les dice. Entonces, ella
porque hasta esta conversación, pues ella ya se detuvo todo el corso, toda la procesión, y entonces ella viene y se postra ante él, se humilla y le dice, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, pues para que lo escuchen sus discípulos, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Lo que dijo ella, Señor, hijo de David. ¿Quién es David? El rey David. ¿Quién era David? Pues un hijo de Dios. ¿Quién era su descendencia de David? Pues los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los descendientes de Judá. ¿Quiénes son los descendientes de Judá? Los judíos. Entonces Dios, que es el que está aquí ministrando a esta pobre mujer, para la información de todos ustedes que han estado escuchando una doctrina media raras, esta mujer griega, sirofenicia y cananea, para su información, era una hija perdida de la casa de Israel. Y póngale mi firma, la gente va a criticar ahí como loco, que critiquen. El Señor tenía ahí a los fariseos y a los saduceos, a más judíos no podían ser, y le dijo, la planta que no plantó mi padre será desarraigada. Y esta mujer que invocó su nombre, que reconoció quién es el Dios de Israel, acuérdense, es el Dios de Israel. No es lo mismo que sea el Dios de Jacob. Sí, pero hay una razón por el Dios de Israel, su pueblo. No está bien, le dice a la mujer, no está bien. Tú sabes que no está bien dar el pan de los hijos y echar los perrillos, ¿sabes? ¿Cierto? Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Entonces, ¿qué dijo el Señor Dios Todopoderoso? El que sabe todo, todo lo ve, ve los corazones y ve todo. ¿Qué le dijo? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué le dijo al centurión, a ese Goyim, a ese animal romano? ¡Wow! Ni aún en Israel haya dado tanta fe. ¿Qué le dijo esta mujer? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto que ha pasado? No, que pues como Dios es bueno, a esta perrita, que no era del pueblo de Dios, que no era de las tribus de Israel, pues le concedió y le alabó su fe. ¿Fe en qué? Fe en el Dios de Israel. Entonces esta gente, escriba y fariseo, los doctores de la ley, y todos estos que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿quiénes eran? Pues los suyos. Se supone que ellos tenían la doctrina correcta y tenían la enseñanza de quién era el Dios de Israel, pero no lo conocieron. Esta mujer lo reconoció. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subieron al monte. Subiendo al monte se sentó allí y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban, ¿qué cosa? Glorificaban. ¿Qué clase de gente era esta, Dios mío? Galilea de los gentiles, de los perros y de los inmundos que no eran parte, pues, de las 12 tribus perdidas de Israel. Oh, ¿y qué hacían todos estos que eran sanados? Glorificaban al Dios de Israel. El Señor vino por las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Y esta gente de hoy día y los de allí pensaban que eran ellos.
que descendían de su linaje de Abraham, sí. Que tenían sangre de Zabulón, de Neftalí, de Manasés y de Judá, sí. De Simeón y de Rubén, el primogénito, seguramente. A mí no me importa, en absoluto. Si a Dios no le importó, a mí tampoco. Y Pablo lo explica bien, porque esto lo he dicho un montón de veces, pero la gente es bueno que se lo repita porque es bueno. A ver si les entra de una vez. Capítulo 9 de Romanos. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Estoy leyendo Romanos 9:3, justamente a los romanos como el centurión. Quisiera ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la sangre, la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre toda la carne, pero no lo conocieron, no conocieron el tiempo en que Dios visitó a Jerusalén, no conocieron el tiempo que Dios visitó a Israel. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, por favor. ¿Cómo puedo decirlo lo suficiente para que la gente entienda? Ni por ser descendientes, linaje sanguíneo de Abraham, son hijos de Dios, sino que es por la fe, como está escrito. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, 2 puntos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, o estamos siendo claros o no. ¿Quiénes son las 12 tribus perdidas de la casa de Israel? Pues es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Son sus hijos, repartidos por todas las naciones. Los hijos de Dios. Es el pueblo de Israel. Son 12 tribus que están repartidas por todos lados. No son 10 ni 2, son 12. ¿Dónde están? Por todos lados. ¿Cómo Dios las está reconociendo? Porque las está llamando. Y las va a juntar. Y las va a traer. ¿A dónde? ¿A la tierra de Palestina donde está Netanyahu y Tel Aviv, donde es la Meca y la sodomía? No. ¿Dónde va a ser eso? En el reino de los cielos. No aquí, no de este mundo. Eso es lo que la gente no entiende. Y hablan del milenio. Ay, que el milenio viene. Cuando el Señor viene a quemar todo. Y una vez que quema todo, viene el juicio. Y luego cielo nuevo, tierra nueva. Y de repente trae a todos. Todo su pueblo viene a cumplir lo que él dijo. Habitarán la tierra y la heredarán para siempre. Entonces la gente cree que ese pedacito ridículo de allá, que un avión sale, despega y tiene que aterrizar porque ahí terminó la tierra de Israel. O sea, ese es el entendimiento de estos escribas y fariseos de hoy día. Entonces, no los que son hijos según la carne, según la descendencia, según el nombre, el apellido, o sanguíneamente o étnicamente son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios los que son contados según la promesa, según la palabra de fe, según la fe, por la fe, por la fe. Centurión se maravilló de su fe, de que estaba reconociendo al Dios de Israel. La griega sirofenicia cananea, Señor, hijo de David, Dios de Israel. Esa es la interpretación correcta. Lo demás es pura tergiversación de las escrituras. Y vamos a ir terminando para probar por las escrituras que lo que estamos hablando está escrito. Y vamos a Jeremías capítulo 31 para terminar. Vamos al origen de lo que el Señor había hablado por los profetas. Jeremías capítulo 31. Y cuando uno empieza a leer el capítulo 31 dice: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Repito, en aquel tiempo. ¿De qué está hablando? Pues algunos creen que es en el milenio,
Otros creen que es en el 1948 empezó con Theodor Herzl, que se fundó la Organización Mundial de Sionismo para pues que vayan todos los judíos otra vez allá a Palestina y le quitemos la tierra a los palestinos. Y ahí está Netanyahu citando 1 Samuel capítulo 15 para pues que legalmente podamos matar a mujeres, hombres, niños y aún los de pecho. Y lógicamente los cristianos y este país está apoyando todo eso. Que está bien, tienen derecho a defenderse, porque los otros animales, ahí vimos en la película, ahí vimos los satélites, ahí vimos las fotos, ahí vimos las imágenes, y entonces ahora sí pueden tener derecho de hacer un genocidio total y arrasarlos totalmente, y además eran los filisteos. Entonces Dios va a reclamar la sangre de toda esa gente y de todos los que han derramado, tanto de un lado de otro. Dios va a derramar la sangre derramada. Pero lo que me preocupa es lo que se llaman cristianos. Se está que les chorrea la sangre por la boca. Y este hijo del diablo, Netanyahu, y lo digo con nombre y apellido, primer ministro del Estado de Israel, Benjamín, tiene el nombre de Benjamín, de la tribu de Israel. Es un hijo del diablo, sinagoga de Satanás. Él no tiene ninguna autoridad para citar 1 Samuel capítulo 15. Esa fue una orden que le dio a Saúl y Saúl fue desechado por desobediente y porque se quiso más inteligente que Dios. Había una raza de gigantes que había que ser desarraigada. La gente no sabe lo que lee porque hay muchas cosas que el diablo ha engañado. El diablo ha ocultado las evidencias de la raza de gigantes que han persistido y existen hasta hoy y la han quitado porque con eso se derrumba. Si pues sale a la luz gigantes de 20, 30 metros hoy día. O sea, ¿qué va a pasar? Se acabó la teoría de Darwin, se acabó la evolución de las especies, se acabó que salimos del simio, del mono, se acabó eso. O sea, eso no puede ser. Entonces, nadie vio un bendito dinosaurio, pero bueno, dinosaurios para arriba y para abajo con los niños. Nadie fue al espacio sideral, pero nos mandan todas las fotos de cómo es la Tierra. O sea que el engaño es brutal en todos los niveles y eso es lo que me preocupa. Jeremías 31, del 1 al 10. Así ha dicho el Señor: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Subraya esa palabra, con amor eterno. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Ahí donde estaba la mujer samaritana. Pues ahí donde era la tierra de los gentiles. Dice: plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así ha dicho el Señor: regocijaos, oh Jacob, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. O sea, haced oíd, alabad y decid. O sea, ¿quién es la cabeza de las naciones? ¿Quién es el que encabeza pues a todas esas tribus, naciones, pueblos y lenguas que van a vivir la eternidad? Pues tiene que empezar por lo que eligió al principio Jacob, cabeza de naciones. Haced oíd, alabad y decir: oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, o sea, del norte, del sur, del oeste, del occidente. Dice: entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. ¿Acá a dónde? En el 1948, el 14 de mayo. No, el Señor Jesús dijo: los traeré del occidente, del oriente, del norte y del sur. Se sentarán en la mesa. ¿Cuándo? ¿En dónde? En el reino de los cielos. No es ahora. Oí palabra del Señor, oh naciones. Entonces,
Versículo 10. Oí palabra del Señor, oh naciones, oh Goyim, gentiles, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel, pregunta, ¿quién esparció? ¿Quién los tiró por allá, los quitó de su rostro? ¿Quién fue? Pues Dios. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Cuándo y cómo? En el reino de los cielos. ¿Dónde está eso? Pues lo leímos ahí en Mateo capítulo 8, del 10 al 12, y en Lucas 13, 29. Entonces, o sea, por todos lados está este pasaje del Señor en Jeremías capítulo 32. Habría que leer todo Isaías y todo Jeremías, pero vamos a ir a Jeremías 32, 37. Dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Presten atención, porque esto tantas veces habla lo mismo, pero estamos leyendo estas porciones para que en 2 o 3 testimonios conste toda palabra, toda enseñanza. Presten atención. Aquí Alducín y todos dicen, esto es el milenio. Y otros dicen, no, esto no es el milenio, esto es el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel se convirtió en la nación, el Estado de Israel. Y cuando el Señor Jesús dice, no, lo voy a traer del norte, sur, este y oeste, en el reino de los cielos, allá nos vamos a sentar y lo voy a reunir allá, en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo interpreta la gente? He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales yo los eché con mi furor, con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y créanme, el centurión muy probable que esté allí y Benjamín Netanyahu es muy probable que no. Entonces, la griega sirofenicia, que le llamaron perrilla, y así la trataban, y a los leprosos que los apedreaban para que no se junten, y que Dios los sanó, les dio vida y los restituyó y los sacó de la cárcel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y les dio las buenas noticias, porque el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar buenas noticias. ¿A quiénes? A las 12 tribus. No. Yo estoy buscando a mis 12, pero a todos, los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los prohibidos y a predicar el año del jubileo. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús dijo, arrepentíos todos, el reino de los cielos ha acercado y recibiréis el perdón de sus pecados. Arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis el nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Cuál? Que te voy a mi espíritu. Y aquí dice el versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, no por 1000 años, ni ahora en el 2023, en la guerra de Palestina con Israel. O sea, estamos hablando, Dios está hablando de eternidad, nuevos cielos, nuevos tierras nuevas, está hablando de los reinos de los cielos. Mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos no es de este mundo tiene que ser quemado, está reservado para el fuego. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Eso es en el milenio. Y haré con ellos pacto eterno nuevamente, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad. Entonces, el por infeliz del expresidente de este país haciendo planes para hacer guerra contra gente que tiene valores,
Porque eso de los armenios, he estudiado quiénes son los armenios, qué es lo que creen y todo. Son gente que tiene principios, aman a sus hijos. O sea, mejores cristianos no he conocido. Esa gente va a invocar al Dios de Israel y va a ser parte del pueblo de Dios también. ¿Cómo no? Que de acuerdo a las Escrituras, toda nación, toda lengua, toda tribu, todo pueblo, de ahí tiene el pueblo de Dios, todo su pueblo como la arena del mar. Y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías capítulo 10. Fíjense cómo es que Dios está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos quieren saber cómo Dios está llamando? Zacarías capítulo 10, verso 8. Dice, vamos a leer, es que en realidad tenemos que leer todo el capítulo del versículo 1. Aleluya, todo. Miren, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 2. Los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el Señor, y castigaré a los jefes. ¿Quiénes son estos pastores con los cuales el Señor se enoja? Pues con estos escribas y fariseos, a los cuales el Señor, déjenlos, son ciegos guiando a otros ciegos y los van a caerse en el hueco. Esos son los pastores. Dice, pero el Señor de los ejércitos, hay un pero. Pero el Señor visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá con su caballo de honor en la guerra. ¿Por qué Zacarías habla de la casa de Judá? Porque tenía que cumplirse las escrituras. De la raíz de David, Belén, la más pequeña, tenía que nacer de allí la salvación, tenía que venir de los judíos. Ay, ya ves, la salvación viene de los judíos. Y creen que, oh, yo soy judío, hablo hebreo, mi papá y abuela. Ay, Dios mío, o sea, la salvación viene de los judíos. Ciegos, guías de ciegos absolutos. Como si Dios fuera, como dice Pablo, ¿es Dios solamente de los judíos? O sea, como que Dios tan chiquito es, o sea, que solamente tiene un... Dios es dueño de toda la tierra. Todos los hombres son ovejas de su prado y a unos lo va a poner acá y a otros allá porque ese es el Dios de toda la tierra y va a juzgar a todos conforme a sus obras. Entonces, la casa de Judá, dice el Señor, los pondrá como su caballo de honor en la guerra, porque de ahí parte Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, porque de ahí viene todo. De él saldrá la piedra angular, la que desecharon los escribas y fariseos, Anás y Caifás y todos los demás, y Saulo de Tarso iba por ahí. Saulo de Tarso iba por ahí, teniendo cartas de los sumos sacerdotes, arrastrando mujeres y niños, consintiendo la muerte de los hijos de Dios, hasta que Dios se le apareció. Saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque el Señor está con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. ¿Y de qué está hablando? Si Esteban fue apedreado, si Pablo, Pablo pues lo latiguearon 40 azotes menos 1 5 veces. O sea, Dios mío,
tu pueblo no parece que fuera conquistador. O sea, parecemos los más dignos, así como que de da pena. Es que, hermanos, no han entendido. Nosotros reinaremos en esta tierra literalmente y se postrarán aquellos que se envanecieron, aquellos que destruyeron la tierra, aquellos que se creyeron que eran algo y no eran nada, serán los servidores del verdadero pueblo de Dios. ¿O no está escrito acaso que el que venciere heredará todas las cosas, que el que venciere regirá las naciones, las pastoreará con vara de hierro? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Pues allá Netanyahu y toda esa gente y los ortodoxos ultra que se visten de negro con su vara y su sisí, ellos están creyendo que los goyim y las naciones son sus esclavos. Sí, están por ahí, pero están tan mal, tan chuecos total, pero tienen algo de palabra, porque pues la tienen, pero no conocen al Dios de Israel. Ellos creen que conocen al Dios de Israel, no conocen nada del Dios de Israel, lo que conocen es el Talmud, ¿no? La cábala de Babilonia y de todo eso conocen. Pero la Torá, el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, dice Jacob, el verdadero Dios de Israel que conocía este centurión y esta sirofenicia, esta griega cananea, ella forma parte del pueblo de Dios. Porque si no, no tendría sentido que Él sane, liberte, cautive y le dé las buenas noticias. El año del jubileo, del perdón, el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio del Dios manifestado en carne. Entonces, si no crees eso, estás frito. Quien quiera que tú seas. Entonces, porque yo fortaleceré, verso 6, la casa de Judá y guardaré la casa de José. ¡Wow! ¿Cuál es la casa de José? José tuvo unos hijos pues, que nacieron en Egipto. Efraín y Manasés, que son los gentiles. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiese desechado. Sí. ¿Por qué? Porque los que fueron lavados en la sangre del Cordero, los que reconocieron al Dios de Israel como el único Dios verdadero y se postraron delante de él, invocaron su nombre, van a ser resucitados y van a tener heredad eterna. Los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy el Señor su Dios y los oiré. Oh, quiere decir que al Efraín y los gentiles también sí, son parte de su pueblo. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozarán el Señor. Yo los llamaré, escuchen esto, yo los llamaré con un silbido. Como Dios está llamando a sus hijos. ¿Quién silbó? Yo quiero llamar a alguien que está por allá lejos. Está en sus ajetreos, en sus asuntos, en su trabajo, está arando, está cosechando, está sembrando, está caminando en el camino y Dios lo ve, silba. Y el que está por allá lejos, escucha un silbido, alguien está llamando, pero no sabe quién, de dónde vino el silbido, no lo sabe, pero así está llamando a sus hijos. Por su espíritu. La gente que ha venido escuchando las enseñanzas de este siervo del Señor Jesucristo por su voluntad, han nacido de nuevo. Ateos se han convertido escuchando las enseñanzas. Yo no he escuchado a nadie, y Dios es mi testigo porque ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. Esa palabra se cumple. Yo no conozco, no me acuerdo a nadie que haya nacido de nuevo, arrepentido, convertido y su vida cambiada, dejando la inmundicia, dejando la mentira. O sea, no conozco ni uno que se haya convertido, que haya nacido de nuevo, porque le predicaron que Dios son tres personas distintas y separadas y que cada uno es Dios. La Santísima Trinidad. ¡Wow! Me convierto. Me arrepiento de todo mi masturbación, mi inmundicia, mi adulterio y nunca más hago eso. ¡Ah!
y me pongo santo de la noche a la mañana y de verdad soy un hijo de Dios así, lleno del Espíritu Santo, hablando en lengua. ¡Uf! ¿Cómo? Porque alguien me predicó la Trinidad. No conozco ni uno. Pero pregúnteme cuántos conozco que han estado en la iglesia evangélica por 20 y 30 años siendo unos adúlteros, unos pervertidos, unos inmundos, pecando y practicando el pecado como locos, y que después de escuchar que Dios es uno y que no son tres, han nacido de nuevo. Pregúnteme cuántos. A ver, los que están en el chat ahí en vivo, porque esto no va a salir, pero por ahí den testimonio. ¿Cuántos se han convertido por escuchar la doctrina de Dios, no la que te enseñaron y han nacido de nuevo? ¿Cuántos? A ver, digan yo. A ver, ahí hay uno. Axel Rodríguez, yo fui uno. Número uno. A ver, ¿cuántos más? Vean ahí. Ahí están los testimonios. Esto no va a estar en la enseñanza, pero créanme. Ahí está. Yo. Zulma Rodríguez, Walter Montaño Mosquera, yo, Mónica Ontivero, yo, Cristian, Celeste, yo, Suiza, Sevin, y no puedo seguir leyendo, México, o sea que si Albando Alducín, Suguel Michelén y los bautistas, y no sé qué tengo con los bautistas, Dios mío, porque creo que se jactan de tener la sana doctrina. Al único que respeto de toda esa gente, al único que respeto de todos es a este varón Paul Washer. Yo cuando lo analizo y lo escucho, digo, Dios mío, este es un encubierto que probablemente ha sido guiado de quedarse en ese lugar, pero que de ahí mete el mensaje, lo mete. O sea, y bien, que es un medio encubierto, sí. Y lo miran así de vez en cuando, porque a veces predica lo que predica fuerte, que si practicas el pecado y todo, te va a hacer al infierno, dice él. Wow, dije yo, uy, ¿quién es este hombre? Paul Washer, el único que respeto de lo que he escuchado por ahí. Pero después los otros escatológicos, uy, ahora están en su salsa. Diamond, Alducín, están en su salsa hoy día. Que el primer sello, que el anticristo, que la vaca roja, que el tercer templo, que Irak, que Rusia. Están felices ahí enseñando escatología. Ciegos totales. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estaba igualito. Hace unos cuantos años atrás estaba igualito. Aunque cuando hacía eso me sentía mal. Eso sí sabía. Era como que el Espíritu Santo me estaba... Era como que algo está mal, algo no cuadra, pero tú seguías porque pues no tienes lo necesario para despertar y creer la palabra. Entonces estábamos acá leyendo Zacarías, ¿cómo te está llamando Dios? Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. O sea, ¿a quiénes Dios está llamando y juntando? A los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Aquellos que sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo es posible que Dios nunca más se acuerde de sus pecados? Porque son gente que se ha arrepentido y que se ha convertido y que ha nacido de nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Simple como es. Pero los que viven practicando la inmundicia y se ponen a predicar y los otros que le escuchan están ahí, ¿cómo hacen para torcer las escrituras y sentirse con su conciencia limpia según ellos? Pues tienes que torcer la escritura. Siempre vamos a ser pecadores. ¿Acaso Pablo no dijo, lo que quiero hacer, eso no hago? Ahí dice, ¿sí? Hay una ley en mí que quiero hacer, quiero portarme bien, pero no puedo. Me sigo masturbando. Ay, no puedo. Hay un hermano que me llamó, que no puede dejar de ver la pornografía. Dios mío. No ha conocido a Dios para nada. O sea, que él cree que mientras está viendo esa porquería, Dios no lo ve. Todos sus ángeles ahí viendo lo que hace. O sea, cree que... Qué vergüenza. Qué vergüenza. No tiene la menor idea quién es Dios. ¿No? Y ni qué hablar con los falsos hermanos que estafan a las hermanitas
que le piden prestado dinero, que le roban, se hacen pasar por hermanitos, ¿no? Y le descubren su Facebook y pues se inventan lo que saben hacer los impíos y se aprovechan de las hermanitas, de las ancianas, de las viudas y le roban su platita como saben robar los negros del África. Los nigerianos son expertos robando y haciendo, llamando así, quitándole la plata a la gente, ¿no? Y estos están entre nosotros. O sea, Dios mío, este cree que puede orar, puede predicar en la calle y cree que Dios no se da cuenta, cree que nosotros no nos damos cuenta, que no tenemos discernimiento. Bendito Dios. Yo no me atrevo ni pensar el día del juicio dónde lo va a mandar Dios. O sea, no me atrevo, o sea, no quiero ni pensar. No es mi negocio. No es mi negocio. Pero que hay falsos hermanos totalmente. Entonces, estamos acá en Zacarías. Así nos va a llamar el Señor. Con un silbido. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Siempre, o sea, por todos lados. Vamos a terminando Isaías capítulo 49. Ya terminando esta segunda parte, porque esto va a ser dividido en dos partes, dos enseñanzas. Isaías 49, verso 8, dice que cada vez que quiero leer, Dios mío, todo tiene que leerse del principio todo. 48, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Entonces la gente, ¿cómo es eso? ¿Que no era Jacob lo mismo? No, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Dios de Israel. Mas no en verdad ni en justicia. O sea, acá lo dice claro, todo lo que estoy enseñando con este solo versículo, se pueden dar cuenta que las ovejas perdidas de las 12 tribus de la casa de Israel no tienen nada que ver ni con la gente que desciende de Jacob, ni con los que se llaman del nombre de Israel. O sea, no tiene nada que ver. Porque de la santa ciudad se nombran, ¿no? Oh, Jerusalén, Sión. Y en el Dios de Israel confían. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Lo que pasó ya, antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaste a ustedes. Ahora pues te he hecho oír nuevas cosas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habíais oído, para que no digas, he aquí yo no sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. ¿Por qué? Porque tenía que venir la raíz de David. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Pues yo pensé que era por amor de Israel. No, por amor, dice el Señor, por mí, por amor de mí mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a hacer algo, tenía que cumplirlo y no le quedó otra que reservarse un remanente que traspase y trascienda la historia hasta que llegara el Cristo y luego se predique su mensaje a todas las naciones. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, escúchame.
Isaías 48, verso 12, clave, importante en el entendimiento y en la revelación del Espíritu de Dios. Óyeme Jacob, y tú Israel. ¿Se dan cuenta? Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. O sea, ¿a quién llamó? A Israel. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó. Si alguien no sabe lo que significa fundó, pues la cimentó, la fundó. Mi mano fundó la tierra. O sea, para aquellos que nos estamos moviendo ahí, girando como una pelota, pues, a ver, discutan con Dios en aquel día. Mi mano fundó la tierra, mi mano derecha midió los cielos. Oh, ¿se pueden medir los cielos? Bueno, sí. Ah, que las galaxias son infinitas y se siguen expandiendo. Eso le vas a decir a Dios en el día del juicio. Mi mano derecha midió los cielos, con el palmo al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Fíjense, juntaos ustedes y oigan. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Quién hay? Dice, aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad. ¿En dónde? En Babilonia. Y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Así ha dicho el Señor, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Si alguien no sabe quién es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo, que es Dios manifestado en carne. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron aguas. Y el siguiente versículo dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. Y si quieres, leyendo el capítulo 49, porque de eso estábamos hablando, voy a leer verso 6 o verso 5. Ahora pues así dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el Señor Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se lamentarán príncipes y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo Israel, el cual te escogió. Así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán tus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos. Escuchen, y acá termino. He aquí estos vendrán de lejos. He aquí que estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo. ¿A quién? A Israel. ¿A quién? Al remanente de Israel. ¿A quién? Al único pueblo de Dios. Su pueblo es consolado y de sus pobres tendrá misericordia. Los traerá del norte, sur, este. ¿Cuándo? Eso será en el reino de los cielos. Pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se me olvidó. Y dice el Señor, ¿se olvidará la mujer del que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Está hablándole al remanente de Israel. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos como vestidura de honra serás vestida. ¿Cuándo? En el reino de los cielos. Y de ellos serás ceñida como novia. ¿Cuándo? Cuando venga del cielo la nueva Jerusalén. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Hermanos, nosotros podemos leer, y les dejo Isaías capítulo 60, del 19 al 21. Les dejo Isaías 65, del 9 al 10. Yo me cansé, pero me llama la atención. Por alguna razón, si algo no tenía que olvidarme de leer, es Isaías 60, del 19 al 21. 2 versículos. Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 23. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. ¡Wow! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Abraham, Isaac y Jacob y todos sean llamados del oriente, del occidente, del norte, del sur, y vengan y se sienten en el reino de los cielos. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Gloria al Señor. Capítulo 65, 9 y 10. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra. ¡Wow! Y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas. Bendito Dios. Dice, para mi pueblo que me buscó. A ver, ¿la Sirofenicia lo buscó? Sí. ¿El centurión lo buscó? Sí. ¿Para quién es todo esto? Según las Escrituras, dice, para mi pueblo que me buscó. La tierra será su herencia. La tierra será su herencia. Y termino con Romanos capítulo 4. Y ahí me despido. Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no por la ley. Así que, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Ay, pero tú no ganas el Shabbat. No. Aparte de la ley. Porque no por la ley, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Wow. Heredero de toda la tierra. Espero que hayan sido bendecidos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendiciones.